Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. En esta oportunidad traigo este dispositivo que muy amablemente me ha prestado mi amigo Mario Bermúdez. Este dispositivo es nada más ni nada menos que un controlador digital de tensión eléctrica en corriente continua. Cuenta con la tecnología Buck-Bust. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos aumentar o disminuir la tensión en su salida. Miremos las características de este dispositivo en particular, ya que cuenta con varios modelos. Este modelo específicamente es el DPH5005, como lo pueden apreciar acá. Este controlador es de fabricación netamente donde la chinita se perdió en un bosque. Como vemos, no viene con su respectiva carcasa, ya que como sucede con los juguetes que le regalan a los niños en Navidad, sus demás piezas se venden por separado. Así que vamos a abrir este dispositivo y vamos a analizar qué piezas trae y cómo lo podemos conectar a una fuente de corriente continua y qué usos podemos darle. Como vemos, aquí viene la parte de la placa y el display, así como otros componentes. Este detalle es bastante interesante. Esta espuma lo protege de cualquier golpe o caída que llegue a tener en el transcurso del viaje. Pero bueno, miremos qué es esto que trae acá. En esta tarjeta podemos encontrar un código QR, el cual nos va a dirigir a una página donde podemos descargar unos archivos y poder aprender más acerca del uso de este dispositivo. Sin embargo, pues yo estuve intentando y realmente toca pues pagar adicionalmente por descargar esos archivos. Pues aquí, como lo ven, está muy entendible toda esta cuestión. Sin embargo, no se preocupen que aquí atrás está la parte en inglés. Vamos a continuar viendo aquí las especificaciones técnicas de este grandioso dispositivo. Como ven, están fáciles de entender y todo el mundo las puede comprender, ya que están en chino. Sin embargo, no se me preocupen porque aquí viene la parte en inglés. En este video lo que pretendo es dar una información general acerca de esta maravillosa tarjeta o controlador de tensión en corriente continua. Así que vamos a ver el paquete completo, vamos a ver qué elementos lo componen y cómo los podemos conectar y emplear en nuestros proyectos, de una forma general. Este componente, como lo dije anteriormente, cuenta con la tecnología Buck-Bust. ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión que ingresa por acá la podemos aumentar o reducir en su salida. Este componente lo podemos alimentar con una fuente de tensión en corriente continua. Y ojo a este dato, solo se puede corriente continua, no es que lo conectemos a una toma corriente de 120 voltios, 220 voltios, a una toma trifásica, nada de eso. Simplemente vamos a conectarlo a tensión en corriente continua, porque o si no vamos a estar dañando toda esta maravillosa tarjeta. Ahora bien, esa tensión de entrada debe ir de entre 6 a 50 voltios en corriente continua. Sin embargo, su salida va a estar determinada en un rango de voltaje de 0 a 50 voltios en corriente continua. Ahora bien, la potencia máxima que maneja este componente es de 250 vatios, lo que quiere decir que si hacemos unos cálculos, unos pequeños cálculos, la corriente máxima que puede soportar este componente es de 5 amperios. Para esta ocasión voy a probar esta tarjeta conectándola a la fuente dual que he ensamblado en una caja de herramientas. Si ustedes no han visto ese video, voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y también en la tarjeta que aparece a continuación. También voy a mostrarles cómo ensamblar los distintos componentes que trae la tarjeta. Estos cables nos ayudan a alimentar lo que es la parte de la energía del display y también a transmitir los datos. Así que vamos a ver el display. Este es el display que trae este dispositivo. Debemos destapar esta parte para poder conectar estos dos cables
a los dos sockets que aparecen aquí. También cuenta con estos dos componentes. Esta es una antena Bluetooth que conectamos a la parte de la tarjeta. También esta es una tarjeta para poderla conectar vía USB, tal vez a lo que podría ser la computadora o un teléfono móvil. Sin embargo, estas dos no las vamos a analizar aún. Ahora voy a proceder a ensamblar todo este dispositivo y vamos a hacerle unas pequeñas pruebas. Aquí tenemos lo que es la parte del display y cuenta con sus respectivos botones. El botón V y la flecha hacia arriba, el botón Z y el botón A y flecha hacia abajo. Esta perilla también la podemos oprimir y la podemos mover hacia un lado y hacia el otro. Y esta parte que es el botón On-Off. Aquí podemos ver claramente los dos sockets con que cuenta este display. Uno es para alimentar lo que es el LCD y el otro es la llave. La llave quiere decir que con esta podemos activar o desactivar la salida de este dispositivo. Ahora miremos aquí la placa. Como les decía inicialmente, esta parte corresponde a la entrada de tensión. ¿Y aquí cómo la distinguimos? Pues sencillamente estas dos partes son la parte positiva de la entrada. Y estos dos conectores corresponden a la parte negativa de la entrada. Aquí tenemos la parte de la salida. Estos dos conectores corresponden a la salida positiva. Y estos otros dos corresponden a la salida negativa. Ajustamos estas entradas mediante esos tornillos. Aquí encontramos también la parte donde conectamos lo que es la tarjeta para el USB y también la antena del Bluetooth. Este socket es donde vamos a conectar el cable que viene de la parte donde dice LCD del display. Y a este otro socket vamos a conectar lo que es el cable que viene de la parte de la llave del display. Ahora vamos a conectar lo que es la fuente de tensión en corriente continua a la entrada de la tarjeta. Porque sin esta, pues sencillamente no vamos a poder energizar el display y tampoco a poder interactuar con la tarjeta como tal. Tampoco podremos abrir la salida. Así que vamos a ver cómo conectamos esto. Recordemos que debe ser siempre en corriente continua. Si llegamos a conectar este componente a corriente alterna, vamos a dañar la tarjeta. Así que la vamos a conectar a nuestra fuente dual. En mi caso, para esta fuente dual voy a utilizar estos dos bornes. Los controlo con esta perilla. Entonces puedo subir o bajar la tensión eléctrica desde aproximadamente 3 voltios hasta casi 12 voltios en corriente continua. En estos dos bornes voy a encontrar lo que es el voltaje negativo. Con esta perilla lo puedo variar y en este caso aquí me muestra menos 11.2 voltios. De tal forma que solamente voy a emplear estas dos terminales, la roja y la negra. ¿Y cómo los voy a conectar? Tengo aquí dos cables. Unas bananas especiales para conectarlas ahí. Como esas bananas tienen caimanes del otro lado, yo lo que hice fue colocar estos cables para protoboard que son macho en ambos lados. De tal forma que aquí tengo la salida de la fuente dual. Estos dos cables los voy a conectar aquí a la entrada de nuestro dispositivo que controla el voltaje en corriente continua. Sin embargo, voy a tener en cuenta que en estos dos voy a conectar la parte positiva y en estos dos de abajo voy a conectar la parte negativa. De lo contrario, no nos servirá el dispositivo.
Así que ya tenemos todos los cables conectados correspondientemente a sus sockets. Y aquí lo que voy a hacer es a conectar ya lo que es la tarjeta a la fuente de alimentación, en este caso mi fuente dual que hice en una caja de herramientas. Como vemos, ahí enciende perfectamente. Sin embargo, aquí vemos que marca 0 en voltaje en salida y 0 en amperios de salida, y lógicamente también la potencia de salida es 0. Miremos bien aquí los detalles. Como ven, en esta parte de abajo del display nos indica la tensión de entrada de la tarjeta. En este caso está variando entre 11,4 y 11,5 voltios. Al igual que nos muestra aquí esta parte del display que tiene la fuente dual. Vemos en esta parte de arriba que nos marca qué voltaje va a salir cuando abramos la llave, o sea, la salida de la tarjeta. Y vemos la corriente máxima que puede brindar la salida de la tarjeta. Ahora vamos a pasar a medir con el multímetro esa salida. Ubicado el multímetro en la escala de 40 voltios en corriente continua. Vamos a ubicar aquí las puntas, la punta negativa en uno de estos dos orificios de aquí abajo y la punta roja en uno de los dos de arriba. Como vemos, nos marca 0 voltios. 0 voltios. ¿Y esto por qué? Porque aún no hemos abierto la llave. ¿Cómo hacemos para abrir la llave? Sencillamente vamos a activar aquí el botón de encendido. Y vemos aquí que automáticamente nos marca un valor aproximado a 13 voltios en corriente continua. Así que como ese es el valor que nos marca, vamos a medir nuevamente con el multímetro la salida de la tarjeta. Como vemos, nos marca un valor muy similar al que nos marca el display de la tarjeta. 12,99 voltios de salida. Yo sé que ahora se están preguntando que qué pasa con los amperios, qué pasa con los vatios. Y yo les doy la respuesta. No tenemos nada conectado a la salida de la tarjeta. Por lo tanto, no vamos a tener carga, o sea, no vamos a estar consumiendo energía y mucho menos vamos a estar consumiendo corriente eléctrica. Por eso nos marca 0. Nada más aquí hay una diferencia de potencial entre estos puntos y estos dos puntos de aquí abajo. Y eso es un valor cercano a 13 voltios en corriente continua. Si yo oprimo la letra V, nos marca automáticamente la salida aquí en esta parte de arriba. Esa salida la podemos modificar, la podemos cambiar moviendo la perilla del potenciómetro. Entonces, si yo muevo la perilla hacia la izquierda, va a bajar el voltaje. Y bueno, ¿qué pasa si yo quiero aumentar la tensión de salida? Pues sencillamente muevo la perilla hacia la derecha. Y vemos cómo va aumentando ese valor. Y a medida que voy moviendo la perilla, puedo aumentar ese valor hasta 50 voltios en corriente continua. Y la entrada de voltaje de la tarjeta sigue siendo 11 voltios. Por lo tanto, he aumentado el valor de la tensión con este controlador de tensión eléctrica. Dejémoslo ahí, un valor cercano a 3 voltios. Ahora voy a modificar la corriente de salida. Para ello voy a oprimir la tecla A y la flecha hacia abajo. Lo mismo, para reducir el valor de la corriente que hay en la salida, voy a mover la perilla hacia la izquierda. Y si yo quiero aumentar ese valor, muevo la perilla hacia la derecha. En este caso, recordemos que son máximo 5 amperios o 5000 miliamperios. Vamos a hacer la siguiente práctica. Voy a realizar un montaje en el protoboard muy sencillo. Voy a poner una resistencia en serie a un diodo LED. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los voltajes y la corriente que va suministrando este dispositivo tan maravilloso.
Así que para alimentar ese circuito, desde la salida de nuestro controlador de voltaje, voy a utilizar estos dos cables de protoboard. Como ven, en ambos extremos son machos. El verde lo voy a dejar para el negativo. En este caso es la pata del diodo y el positivo será lo que es la primera pata de la resistencia. Ahora voy a oprimir lo que es el botón on-off. Vamos a ver qué pasa. Ahí prendió el LED con apenas casi 3 voltios. ¿Qué pasa si yo quiero aumentar la intensidad del brillo del LED? Vamos a aumentar lo que es el voltaje de la salida de nuestro controlador. Para ello oprimo nuevamente la letra V y la flecha hacia arriba. Y aquí ya puedo aumentar lo que es esa tensión eléctrica. Sin embargo, ¿qué pasa primero si la reduzco? Se nos apaga el LED. Ya no enciende. Yo quiero que el LED brille más. Ese es nuestro propósito. Así que así puedo ir aumentando. Y miren cómo va aumentando el brillo del diodo LED. Miren ese brillo tan bonito. Muy chévere. Voy a bajarle un poco el brillo al LED. Este es un circuito bastante básico. Sin embargo, con esta tarjeta podemos desarrollar múltiples aplicaciones en electrónica. Tenemos un consumo de corriente de 0.16 amperios y la potencia es 0.33 vatios. Así que si aumentamos lo que es el valor de la tensión, vamos a aumentar automáticamente el valor de la potencia que está consumiendo ese pequeño circuito. Miren cómo aumenta la potencia. Aquí ya llegamos a 32 voltios en corriente continua y la potencia aumentó a 0.86 vatios. Vamos a dejarlo nuevamente cerca a 20 voltios. Ahí. Y bueno, Pedrinchi, ¿será que esa es la corriente que está necesitando ese circuito? Pues vamos a verlo con el multímetro. Como en este caso nos está marcando 0.015 amperios, vamos a ubicar nuestro multímetro en la escala de 400 miliamperios. Vamos a abrir el circuito y recordemos que esta punta roja va hacia el lado positivo de donde lo abramos. En este caso yo lo voy a abrir de la punta positiva que viene de la tarjeta de alimentación, de nuestro controlador de tensión eléctrica. Y la punta negra va del lado donde inicia nuestro circuito. Como vemos nos marca 0.015 amperios. Y en el multímetro nos marca 16.3 miliamperios. Sin embargo, la diferencia digamos que no es mucha, que digamos. Este controlador es ideal para cuando nosotros elaboramos proyectos donde requerimos voltajes precisos y también la corriente que nosotros necesitemos, de una forma segura y protegiendo el circuito que hemos elaborado, sin necesidad de arriesgar todos los componentes que éste contiene. Y así hemos visto una introducción a este dispositivo tan maravilloso que nos permite controlar el voltaje de una fuente en corriente continua. Y de esta forma podemos alimentar con un voltaje preciso nuestros proyectos electrónicos. Esto sirve para múltiples aplicaciones en la parte electrónica y en proyectos bastante interesantes que estoy seguro que ustedes están ansiosos por desarrollar. Este ha sido el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.